Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos los fans de Demet Özdemir y Can Yaman en un estado de máxima alerta. Imaginen esto, nuestra querida Demet, radiante y disfrutando de un viaje por la hermosa Italia, y de repente, un giro inesperado, una trama digna de una película de suspense. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia, lo que es aún más impactante, la increíble reacción y el supuesto rescate por parte de nuestro queridísimo Can Yaman. ¿Suena a telenovela? Pues prepárense porque la realidad a veces supera a la ficción. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Dicho esto, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Ustedes saben que la vida de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público, y más aún cuando se trata de ídolos que generan tanta pasión como Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos, después de conquistar nuestros corazones con su química en la serie Erkencikus, se han convertido en nombres que resuenan en todas partes. La serie, emitida originalmente en Turquía entre 2018 y 2019, no solo fue un éxito rotundo en su país de origen, sino que su popularidad trascendió fronteras, cautivando audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. La historia de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y en un romance apasionado con el carismático Candivit, interpretado por Can Yaman, se convirtió en un fenómeno global. La química en pantalla entre Demet y Can era tan palpable, tan electrizante, que rápidamente alimentó las esperanzas de los fans de que su conexión fuera más allá de la ficción. Pues bien, recientemente comenzó a circular una noticia que heló la sangre a muchos. Demet Özdemir, mientras se encontraba en Italia, supuestamente había sido secuestrada. El pánico se apoderó de las redes sociales, los rumores volaron como pólvora y, por supuesto, la preocupación por la seguridad de la actriz era máxima. Italia, tierra de arte e historia y, en este caso, de una trama digna de un thriller, se convirtió de repente en el escenario de una noticia que conmocionó a millones. Las redes sociales explotaron con hashtags, mensajes de angustia y especulaciones que, como suele suceder en estos casos, se propagaron a una velocidad vertiginosa. Ahora, ¿cómo surgió esta historia? La verdad es que, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, a veces una noticia sale de contexto o se magnifica más de la cuenta. En este caso, parece que todo se originó a partir de un malentendido o, quizás, de una información tergiversada que, lamentablemente, tomó vida propia en el ciberespacio. Se hablaba de un posible secuestro, de la angustia de su familia y amigos, y de un operativo de búsqueda que, por supuesto, si hubiera sido real, habría acaparado los titulares de todas las agencias de noticias del mundo. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas y nos hizo pensar en un posible rescate épico, fue la supuesta intervención de Can Yaman. Imaginen la escena, Demet desaparecida en suelo italiano, y Can, quien además de haber sido su CEO protagonista, ha mantenido una relación muy cercana y amistosa con ella, se convierte en la figura clave para su rescate. Los fans empezaron a fantasear con un escenario sacado de Hollywood, una película de acción romántica donde el héroe rescata a su damisela en apuros. ¿Podría Can Yaman, con su carisma, su fama internacional y, tal vez, un instinto protector innato, haber orquestado una operación para salvar a Demet? Las teorías se multiplicaron exponencialmente. Algunos decían que él estaba en Italia en ese momento, quizás de vacaciones o por compromisos profesionales, y al enterarse de la noticia, actuó de inmediato, moviendo influencias y recursos para encontrarla. Otros especulaban que tal vez él tenía contactos en Italia, o información privilegiada que lo llevó a tomar cartas en el asunto, utilizando su red de contactos para seguir la pista de los supuestos captores. La imaginación, señoras y señores, no tiene límites, y menos cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la pantalla, aquellas cuyas historias de amor nos han cautivado y cuya conexión en la vida real deseamos con fervor. Es importante recalcar, y esto es fundamental para la veracidad de la información que compartimos, que hasta donde sabemos y según las informaciones más fiables que han surgido y han sido verificadas por fuentes serias y medios de comunicación de reputación, la historia del secuestro como tal parece ser falsa o al menos enormemente exagerada. No hay reportes oficiales de un secuestro confirmado que haya ocurrido.
Las autoridades italianas, hasta donde se ha informado públicamente, no han emitido comunicados al respecto, y la propia Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración que confirme un incidente de esta gravedad. Sin embargo, la viralidad de la noticia y la manera en que se entrelazó de forma tan natural con la figura de Can Yaman es fascinante. ¿Por qué? Porque habla de la profunda conexión que los fans tienen con ellos, de cómo desean fervientemente que ambos estuvieran juntos, ya sea en la vida real o en una trama de acción y aventura que ponga a prueba los lazos que los unen. Cuando estas noticias falsas o exageradas se propagan, y lamentablemente son muchas en el ecosistema digital actual, es fundamental mantener la calma y buscar fuentes de información confiables. A menudo estas historias nacen de rumores en redes sociales, de publicaciones anónimas, de cuentas falsas creadas para generar polémica, o de sitios web de entretenimiento que buscan desesperadamente generar clics y viralidad a cualquier costo, sin importar la veracidad de lo que publican. La noticia del supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia y el posterior rescate por parte de Can Yaman es un claro y contundente ejemplo de cómo una anécdota, un rumor infundado, puede transformarse en algo mucho más grande, alimentada por el deseo innato de los fans de ver a sus ídolos en situaciones extraordinarias, heroicas e inolvidables. Ahora analicemos a fondo el factor Can Yaman en esta historia. Can Yaman es una estrella internacional que ha logrado conquistar una audiencia global. Conocido por su atractivo físico innegable, su talento actoral que lo ha llevado a protagonizar diversas producciones exitosas, y su personalidad carismática que irradia en cada una de sus apariciones, ha ganado una legión de seguidores en todo el mundo. Su nombre por sí solo siempre genera interés y expectación. Cuando se le vincula a Demet Özdemir, la atención se multiplica exponencialmente. La química que mostraron en Erkencicus fue tan palpable, tan magnética, que muchos espectadores esperaban con ansias que esa conexión especial traspasara la pantalla y se manifestara en su vida real. Aunque su relación romántica en la vida real nunca se confirmó oficialmente y ambos han mantenido una postura discreta al respecto, su amistad, el respeto mutuo que se profesan públicamente y las interacciones que comparten en redes sociales o en eventos, han mantenido viva la esperanza y la ilusión de muchos de sus seguidores. Por lo tanto, la idea de Can Yaman actuando como un héroe intrépido para salvar a Demet, aunque sea en el terreno de la especulación más desenfrenada, resonó profundamente en su vasta base de fans. Les permitió revivir esa magia que sentían al verlos juntos en la serie, imaginar un escenario donde su conexión era tan fuerte, tan indestructible, que él, con determinación y valentía, la sacaría de cualquier peligro sin importar las circunstancias. Es un reflejo poderoso de la empatía, el cariño y la devoción que los seguidores sienten por ambos actores, y del anhelo de verlos unidos, incluso en las fantasías más descabelladas. En este punto crucial de nuestra análisis, es importante que hagamos una pausa reflexiva para meditar sobre la información que consumimos a diario en Internet. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para la comunicación, la información y el entretenimiento, pero también pueden ser un caldo de cultivo fértil para la desinformación, los bulos y las noticias falsas. Las noticias sensacionalistas, incluso cuando son completamente inventadas, tienen la alarmante capacidad de volverse virales en cuestión de minutos, generando pánico, confusión, indignación y, como en este caso, alimentando fantasías sobre rescates épicos y romances dignos de película. La historia del supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia y el rescate por parte de Can Yaman, aunque atractiva y cautivadora por su naturaleza cinematográfica, parece pertenecer de forma inequívoca más al reino de la ficción y la imaginación colectiva que a la realidad tangible. ¿Qué podemos aprender de todo este fenómeno? Primero, que los personajes públicos, las celebridades que admiramos, están constantemente expuestos a rumores, especulaciones y, lamentablemente, a la invención de noticias que no se corresponden con la verdad. Segundo, que la imaginación de los fans, impulsada por la admiración y el cariño, puede llevar estas historias a niveles insospechados, creando narrativas paralelas que a menudo superan la realidad. Y tercero, y quizás lo más importante y fundamental, la necesidad imperante de ser críticos y escépticos con la información que recibimos. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad, y es nuestra responsabilidad individual verificar la veracidad de los hechos antes de creer y, sobre todo, antes de compartir, contribuyendo así a la propagación de desinformación. Piensen en la cantidad de energía, emoción y debate que se desató en las redes sociales por esta historia. Miles de comentarios, teorías, debates acalorados, expresiones de alivio anticipado, todo en torno a un evento que muy probablemente nunca ocurrió tal como se describió.
Es fascinante observar cómo la cultura popular, la influencia omnipresente de las redes sociales y el fervor de los fans pueden moldear nuestra percepción de la realidad, incluso cuando se trata de la vida privada y las experiencias de nuestras celebridades favoritas. Si bien la noticia del secuestro de Demet Özdemir en Italia y el rescate por parte de Can Yaman es, con una probabilidad abrumadora, un bulo, una invención sin fundamento, la historia en sí misma nos sirve como un excelente punto de partida para reflexionar y debatir sobre temas tan relevantes como la fama, la compleja relación entre los actores y sus seguidores y la vorágine de información, veraz y falsa, que a veces nos inunda en la era digital. Nos permite entender por qué los seguidores conectan de forma tan profunda con los personajes que interpretan los actores y con los propios actores, y cómo sus deseos, sus expectativas y sus fantasías a menudo se entrelazan de manera inextricable con la realidad, a veces distorsionándola. La verdad es que la noticia, aunque infundada y probablemente falsa, ha servido para mantener a Demet Özdemir y Can Yaman en el centro de la conversación pública y mediática, y para recordarles a todos la enorme admiración, el cariño y la devoción que generan en millones de personas alrededor del mundo. Quizás en un universo alternativo, en una dimensión paralela donde la ficción se fusiona con la realidad, esta historia sí hubiera sido real, y el rescate heroico de Can Yaman habría sido un acto audaz y conmovedor que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores. Pero en nuestro mundo, en la realidad que conocemos, lo más probable es que se trate de una elaborada fantasía, tejida con hilos de admiración, esperanza y el inquebrantable deseo de ver a nuestros ídolos viviendo historias extraordinarias. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante y a la vez esclarecedora historia. Hemos desentrañado los detalles de esta noticia que sin duda revolucionó Internet y mantuvo en vilo a miles de fans, el supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia y el supuesto rescate por parte de Can Yaman. Hemos analizado cómo los rumores, alimentados por la especulación y el deseo, a veces toman vida propia, y cómo la profunda conexión de los fans con sus ídolos puede dar lugar a escenarios dignos de las mejores películas de Hollywood. Es fundamental recordar, y llevar este mensaje siempre presente, que aunque la emoción y el interés que estas historias generan son completamente reales, la veracidad de los hechos debe ser siempre nuestra principal y prioritaria preocupación. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo del espectáculo, la fama y la especulación mediática. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que estas noticias falsas, estos bulos, son inofensivos y solo forman parte del entretenimiento, o pueden llegar a generar problemas reales y malentendidos? ¿Qué opinan de la química innegable entre Demet y Can, tanto en pantalla como en la vida? ¿Creen que su amistad es tan fuerte como la pintan los rumores? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si han disfrutado de la conversación y de la información compartida, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo y, lo más importante, compártanlo con todos sus amigos y seguidores. Así nos ayudan un montón a seguir creciendo, a expandir nuestra comunidad y a continuar trayéndoles contenido de calidad, interesante y veraz. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble y creciente comunidad, no duden en hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes, aprender juntos y desentrañar estas curiosidades del mundo del espectáculo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis interesantes y debates apasionantes. Hasta la próxima, queridos amigos.